El día de hoy te traigo nueva información de lo que sería el desarrollo activo del próximo Grand Theft Auto ya confirmado. De manera oficial, Rockstar no ha sacado nada nuevo todavía, sin embargo, hay fuentes extraoficiales que nos dan nuevos detalles acerca de este videojuego que mucha gente lleva esperando. Obviamente por mientras deberás tomártelo como teorías o rumores ya que no está confirmado, pero vamos a que conozcas de una vez toda esta nueva información. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Esta información vale millones. Qué largo ha sido el camino y el tiempo que hemos tenido que esperar para poder al fin presenciar la confirmación del siguiente Grand Theft Auto. Sin embargo, no hay que emocionarse mucho todavía porque aún la información sigue siendo muy escasa y tenemos que recurrir obligatoriamente a fuentes extraoficiales de la propia Rockstar para darnos una idea de cómo va el desarrollo ahora mismo de este nuevo GTA, ya que de otra manera se hace muy aburrida la espera. En este video vamos a repasar algunas de las últimas noticias relacionadas con Grand Theft Auto 6 que han salido recientemente. Veremos y analizaremos cada una de ellas, pero claro, está por demás recordarte, no se trata todavía de información oficial, así que vamos con ello. Se acaba de dar un importante paso en el desarrollo de GTA 6. Nueva información sobre la fecha de lanzamiento de GTA 6 ha sido revelada por un conocido filtrador que previamente ha compartido detalles sobre Rockstar Games. Estaríamos hablando del periodista Chris Klippel, un reconocido en dar detalles fiables acerca de Rockstar y sus franquicias. Tiene el verificado en Twitter actualmente y lo siguen bastantes usuarios y fuentes conocidas que yo personalmente considero bastante creíbles. Las declaraciones que ha hecho a través del portal de Twitter han sido las siguientes. Manifiesta que GTA 6 no tendrá una fecha de lanzamiento para antes de 2024, sin embargo, sigue creyendo que un anunciamiento real sobre el juego podría darse al final de este año. Teniendo en cuenta que Rockstar confirmó en febrero que GTA 6 está en desarrollo activo, parece probable que se den a conocer más detalles a finales de este año 2022. Con esto, él da dos puntos interesantes para reflexionar. El primero es el que no me gusta demasiado, y es que confirma nuevamente algo que ya sabíamos y que hemos mencionado varias veces en este canal, y es que el próximo GTA 6 no podríamos verlo para antes de 2024, y lo segundo es que también concuerda en que sería muy fiable ver un anuncio para finales de este mismo año en 2022. Aún no sabemos qué tipo de anuncio será, no sabemos si solo mostrarán una foto y el nombre que llevará este juego, tampoco sabemos si mejor optarán por sacar el logotipo oficial o si deciden de una vez sacar un tráiler en forma de avance o que incluso nos permita ver algo de gameplay, lo cual lo veo bastante poco probable. Si analizamos el historial de la desarrolladora en cuanto a fechas de lanzamientos de GTA y anuncios de nuevos GTA, podemos ver que en algún momento entre octubre y noviembre es el periodo más probable. Esto no necesita ninguna base sólida, ya que es cuando Rockstar siempre acostumbra a hacer lanzamientos y anuncios, ya que por cuestiones de marketing resulta mucho más conveniente por las fechas navideñas que se aproximan y todo lo que eso significa. Recientemente, Rockstar publicó los remasters de la trilogía de GTA el 11 de noviembre de 2021. Aparte de eso, los 5 primeros juegos principales de la saga Grand Theft Auto se lanzaron todos en octubre, por lo cual se refuerza la idea de que podemos ver algo en esos meses. Este periodista también ha manifestado lo siguiente: se acaba de dar un importante paso en el desarrollo de GTA 6. Las cosas deberían acelerarse, hablando internamente de Rockstar. Creo que un anunciamiento real a final de año es posible. En cualquier caso, no creo que el juego llegue antes de final de 2024. Un reporte realizado en abril de 2020 por Kotaku mencionó que GTA 6 estaba en algunas tempranas etapas de desarrollo, pero ahora con la confirmación que se dio en febrero de 2022, una fecha de lanzamiento en 2024 parece ser una apuesta más que segura. Sin embargo, vale la pena recordar y mencionar que la mayoría de los títulos de Rockstar han sido retrasados al menos una vez, así que personalmente pienso que se anunciará para una fecha parecida a 2024 o 2023, que podría sin duda sufrir un retraso. Nada más esperemos que no se alargue hasta el año 2025, porque si no, eso sí sería una completa locura. Eso es lo que menciona, y pues aquí dando yo mi opinión personal, espero que de verdad no haya existido ningún tipo de desarrollo caótico dentro de Rockstar con este videojuego, ya que si fuera cierto, no sería nada raro en pensar que efectivamente llegue a retrasarse un poco más, considerando que se trata de uno de los títulos más esperados ahora mismo y al cual ellos estarán poniendo todo su esfuerzo ahora mismo posible para hacerlo realidad. Anteriormente, este periodista sugirió que GTA 6 ha estado en el infierno de lo que se refiere a desarrollo, tras la salida del cofundador de Rockstar, Dan Houser, así como que el juego estaría ambientado en dos periodos de tiempo diferentes. La primera afirmación fue respaldada por otro filtrador que confirmó antes la existencia de Star Wars Eclipse antes de tiempo. La última noticia que ha estado inundando internet es acerca del nuevo, entre comillas, GTA V expandido y mejorado. Es impresionante cómo fue retrasado
retrasado hasta marzo y que al final no viéramos algo que, bueno, superaría nuestras expectativas, lo cual solamente me hace teorizar y especular mucho más que todo este tiempo están dándoselo al nuevo Grand Theft Auto, ya que realmente no se me ocurre nada más, ya que si hablamos de Red Dead Redemption 2, pues podemos decir que es otro juego al cual también lo tienen un poco descuidado y abandonado, y está sin actualizaciones grandes en lo que se refiere a contenido, por lo cual estén cruzados de brazos, dudo mucho que lo estén. Obviamente sacar un título será mucho más beneficioso que estar actualizando juegos antiguos ya lanzados con anterioridad, pero esto solo es mi punto de vista. También, como lo hemos comentado en varios videos anteriores, podemos decir que Rockstar guarda muy bien sus secretos y no dejan que las cosas se filtren con facilidad, a menos que ellos mismos decidan hacerlo de esa manera. Pero estoy muy seguro que con este nuevo Grand Theft Auto casi no veremos filtraciones oficiales, porque ellos se toman muy en serio este tipo de cosas. O quién sabe, Rockstar, sorpréndeme por favor. Otro rumor, y que no me ha parecido tampoco tan creíble, pero que también está bastante interesante de comentar, es el siguiente. GTA 6 es un juego de 500 horas que puede correr a través de muchos continentes. El analista de la industria de videojuegos, Michael Patcher, habló sobre GTA 6 y dijo que este juego podría ser la mayor entrada en la franquicia. Patcher afirma que GTA 6 presenta muchos continentes con contenido de hasta 500 horas de juego, lo cual es sinceramente impresionante. Aunque, a ver, sin duda creo que superará en cantidad de horas al menos a Red Dead Redemption 2, pero no sé qué tanto empeño pondrá Rockstar en este aspecto para lograr que esto pueda llegar a suceder. Y en cuanto a lo otro que menciona este sujeto, que tendrá varios continentes, también lo veo poco probable y muy exagerado. No digo que sea imposible, pero sí me parece poco realista, sobre todo considerando porque no hay nada oficial, pero bueno, de momento les doy el beneficio de la duda. Pero dime tú qué piensas aquí abajo en la sección de comentarios. Por mientras, yo te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te gustará. ¿Cuáles son tus expectativas actuales con GTA 6? ¿Crees que falta poco tiempo para ver un anuncio? ¿Crees realmente que veremos un anuncio para este año 2022? ¿O incluso crees que se retrasará hasta el año 2025? Coméntamelo aquí abajo y esperemos que todo salga bien, ya que si no es de esa forma, pues todavía tendremos mucho tiempo por delante para seguir esperando. Creo que no estás entendiendo el mensaje. ¡Insecto! Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Es un perro desagradecido. ¿Eso te gustó, amiguito? Esto se va a poner feo. Esto ya no es divertido, es triste. ¡Estúpido! ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí, tú a mí? ¡Ajá, se mamó! ¡Eso era mío! Ey, la vida es un riesgo, carnal. Inteligente, ¿no? ¡Aguanta!